Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un tema donde nos va a hablar mucho de la humildad y de lo que Dios ve en el corazón. Y para esto dejo a mi esposo para que primeramente nos salude y nos diga de qué se trata el tema de hoy, mi amor. Sí, el día de hoy tenemos un tema que lo titulé ¿No te sientes digno de Dios? Escuche esta enseñanza. Y no hay nada más triste que encontrar a personas que creen que no son dignas de Dios, de ir al cielo y estar con Él. Lo triste no es que no sean dignos, sino que no saben que hay una esperanza para los que no son dignos. Pero el amor de Dios es más grande que el pecado que moran en ellos. Él nos ha hecho dignos sin merecerlo. Quiero que sepan que nos ha hecho dignos sin merecerlo. Y si tú eres una de esas personas que creen que no pueden acercarse o conoces a alguien que cree que no puede acercarse, esta enseñanza es para ti. Acercarse a Dios por el pecado, como mencioné. Te tenemos una buena noticia. Dios se ha acercado a ti. Lo único que tienes que hacer es aceptar tu condición y que Jesús es tu Salvador. Cristo tomó tu lugar indigno para que tú puedas ser digno de estar con Él. Amén. Esta es una sensación común de que encontremos personas que dicen que no se sienten dignos, no se sienten limpios de recibir al Señor. Y es una sensación común basada en la percepción de la propia imperfección frente a la santidad divina. Es común que se sientan así, sucios, a veces nos sentimos sucios. Pues déjame decirte que hoy este programa es para ti. El versículo que vamos a usar para la enseñanza de hoy es Lucas 5:32. Léanlo ahí en su Biblia, en su casa, y dice así, 32 dice, no he venido a llamar justos, o sea, no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores al arrepentimiento. En Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es la respuesta de Jesús a las críticas por comer con los recaudadores de impuestos. En el contexto, Jesús comía con la gente común, los recaudadores de impuestos, y los fariseos, los que conocían la palabra, entre comillas, pues lo criticaban. ¿Cómo es que dice que es el Hijo de Dios, pero come con los pecadores, con la gente Impía, sucia. impía, sucia, según ellos? Y ahí sale la frase que les dijo a los maestros de la ley, los fariseos, les dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ser pecador no es el único requisito para la salvación, sino el motivo por el cual se necesita un Salvador. La salvación se obtiene reconociendo esa condición de pecador y arrepintiéndose y creyendo en Jesús como Salvador y Señor. No se basa en obras, sino en la gracia de Dios a través de la fe. El día de hoy en esta enseñanza vamos a aprender por qué la autoperfección es el mayor obstáculo de la fe, qué significa realmente el arrepentimiento en el contexto bíblico y cómo la gracia de Jesús ofrece esperanza a quienes se sienten indignos o se sienten fuera del reino de Dios. El día de hoy vamos a enseñar, no te sientas fuera. El Señor dijo que ha venido por aquellos de los más sucios, es por el que Él ha venido a salvar a esos que necesitan ser salvados. Así es. ¿Algo más que quieras opinar, mi amor? Sí, pues es que él, a veces creemos que necesitamos ser limpios, ¿cómo se llama? Pues para ser dignos Sí, de sí, estar. equivocadamente, es lo que nos ha enseñado el mundo y es lo que los fariseos le reclamaron a él. ¿Cómo es que tú, siendo el Hijo de Dios, comes con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos? Y ahí salió la frase de que vino por los
no he venido a llamar justos. En otras palabras, justo es nadie va al doctor si no estás enfermo. No vino el médico, no. ¿Cómo dice? Espérame. Dice, ¿alguna vez has, ok, entonces, ¿alguna vez has sentido que tus errores te alejan de Dios? Es pregunta. En este video exploraremos a fondo a Lucas 5:32, el Evangelio de Lucas 5:32, donde Jesús revela una verdad que rompe esquemas. Él no vino a los que se creen perfectos, sino a aquellos que reconocen la necesidad de Él. Jesús se compara con un médico, lo que mencioné ahorita, aquí está. Jesús se compara con un médico que no busca a los sanos. Los médicos no andan buscando a los sanos, o si tú estás sano, no vas al doctor, sino a los enfermos, entre paréntesis, a los pecadores que reconocen su enfermedad, su enfermedad espiritual. Jesús no dice que los fariseos sean justos, sino que como se creían justos, no tenían necesidad. O sea, los fariseos no es que estaban mal, se creían tan justos que no tenían necesidad de arrepentimiento. Y eso es lo que mencionamos, la autoperfección es el mayor obstáculo para recibir al Señor o a la fe. Creerse que eres perfecto es uno de los peores obstáculos para poder tener una comunión con Dios. Dice Jesús, dice que los fariseos no fueran justos, sino que se creían justos, no tenían necesidad de arrepentimiento. El llamado requiere humildad para reconocer el pecado. Muchas veces necesitamos humildad, lo que hablaste al principio, humildad, un corazón sencillo de reconocer que realmente nosotros solos no podemos ser salvos porque estamos llenos de pecado, hemos cometido pecado contra Dios y necesitamos un intermediario que viene siendo el Señor Jesucristo. El objetivo de Jesús no es celebrar el pecado, sino invitar a un cambio de vida genuino, una conversión genuina. Jesús llama a Mateo, un republicano, y celebra con ellos, provocando la crítica de los líderes religiosos que desprecian a los pecadores. Jesús vino para todos, pero solo aquellos que admiten su necesidad de salvación pueden ser transformados por Él. El requisito para ser aceptado es decir que eres un pecador, que has pecado y que quieres, que reconoces que lo único que tenemos para contrarrestar el pecado es reconociendo al Señor Jesucristo como nuestro como nuestro Salvador. Salvador. Amén. Sí, fíjate que, como dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, porque él se compara a un médico, y dice, yo no Sí. busco entonces a los A los sanos, sino a sanos. los enfermos, porque quiero sanar, porque Cristo es la medicina que Dios envió a la humanidad para todos, porque todos estábamos enfermos sin Él. Y aún para no volver a caer lo necesitamos día a día para podernos mantener firmes en Él. Y fíjate cómo dice Mateo 5, del 1 en adelante, habla de las bienaventuranzas y dice, bienaventurado, el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que se considera espiritualmente pequeño. Entonces dice el Señor, de ellos es el reino de los cielos, porque reconocer que somos pequeñitos delante de Dios, eso es algo grande para el Señor, y dice que somos bienaventurados los que reconocemos que somos pequeñitos, que necesitamos más de Él, que espiritualmente no lo conocemos, pero que su gracia en nosotros nos permite conocerlo, acercarnos a Él. Entonces, pues sí, toda la palabra nos habla de un Dios que necesitamos, y Él se acerca efectivamente, como bien lo dijiste anteriormente, a los que reconocemos que tenemos necesidad de Dios.
Así es. Al principio mencioné 3 puntos de los que íbamos a ver durante esta enseñanza, y es por qué la autoperfección es el mayor obstáculo de la fe. Y vamos a ver por qué. Am, dice la declaración, ¿dónde? Ok, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Destaca la misión de Jesús de salvar a quienes reconocen su necesidad espiritual, no a quienes se creen autosuficientes. Jesús enfatiza que la sanidad espiritual y el arrepentimiento son esenciales para el reino de Dios. El segundo punto que mencioné es qué significa realmente el arrepentimiento en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, el arrepentimiento significa, ¿dónde lo puse? Espérame. Bueno, en lo que lo Sí, encuentras, el Señor es aquí, lo que siempre nos sí. está pidiendo de cada uno de nosotros es nuestro corazón, y efectivamente un corazón arrepentido. Y allá Sí. que lo encontraste, Entonces, el que le mencioné que íbamos, qué significa realmente el arrepentimiento en el contexto bíblico, y dice aquí, el arrepentimiento no es un castigo. Nosotros creemos que es un castigo, que es una humillación, arrepentirnos. Nuestro ego siempre sale adelante de cómo vas a pedir perdón tú, y es que así crecimos, pero el arrepentimiento no es un castigo. Es la puerta a la entrada a la libertad, porque después de pedir perdón o arrepentirte, eres se libre, siente, no, te sientes una libertad. estabas pesado y te sientes ligerito después. Decían que estabas preso, y Sí. te sientes. Y el tercer punto, cómo la gracia de Jesús ofrece esperanzas a los que se sienten indignos. Dice, las personas suelen, sí, las personas suelen alejarse de Dios debido a frustraciones por oraciones no respondidas, no contestadas. A lo mejor te estamos hablando a ti hoy, en el día de hoy, dolor por situaciones no resueltas, la influencia del pecado, desánimo, falta de raíces firmes en la fe o priorizar sus propios deseos y metas personales sobre los principios divinos. Muchas veces queremos nuestras metas personales sin importar el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Y como no obtenemos las metas personales, pues dejamos de ir a la iglesia, nos frustramos, deja ir el esposo, deja de ir, por consiguiente la esposa, después los hijos, y empiezan no yendo un fin de semana, después esas semanas se hacen meses, esas semanas se hacen años, y llegan a una separación de Dios por simplemente malos entendidos, falta de arrepentimiento, y no importa cuánto tiempo tengamos o qué tan enlodados estemos en el pecado, es lo que le agrada al Señor, que regresemos, que tengamos necesidad de Él, Que nos que nos arrepintamos, arrepentamos reconocer y que reconocer, de quitar nuestra autoperfección, que creemos que somos perfectos, regresemos a Él arrepentidos, y es cuando existe una esperanza para nosotros, de que dice, esta separación progresiva de la que hablaba, a menudo surge de la incredulidad, el orgullo, la pereza espiritual o el engaño de buscar caminos más fáciles que el mandato divino. A veces creemos que son más fáciles las metas del mundo, los caminos del mundo, que los propios mandatos divinos. Cuando el Señor nos dijo que su carga es más ligera que la del mundo, pero no, a veces que se nos... Y hoy te quiero decir a ti, si te sientes lejos, como ya mencioné, que te has separado de la iglesia, no has orado, no has leído la Biblia, si te sientes que te has separado, si crees que tus errores son una barrera insuperable, recuerda las palabras de Jesús en Lucas 5:32, el versículo que estamos hablando. Este es para ti el día de hoy, y para mí si llego a estar en una situación de esa índole. Él no busca la perfección. Entre más
sumidos estemos en el pecado, nada, Él está esperando por nosotros. Él vino a salvar al que necesita, al enfermo, no al sano. El sano, el que se cree que esté sano, no necesita médico. Los enfermos necesitamos, y Él sabe, es su frase de Él dijo. Él no está buscando una versión perfecta de ti para empezar a amarte. Él te busca en su realidad para ofrecerte una nueva identidad. El médico no se escandaliza por la enfermedad, se ocupa de ella, hablando de Jesucristo. No dejes que el orgullo de los justos te aleje ni que el peso de tu pasado te detenga. El arrepentimiento no es un castigo, como ya mencioné, es el camino de regreso a casa. ¿Algo que quieras opinar, mi amor? Sí, todo lo que acabas de decir es correcto, Ujú. porque el corazón del Señor Jesucristo es compasivo. Él vino a sanar, Él es la medicina, Él vino a perdonar, Él es el perdón, Ujú. Él vino a salvar, Él es la vida. Él, entonces, ¿dónde hay vida? Donde hubo muerte, donde hay sanidad, donde hubo una Ujú. enfermedad. Me gustó lo que leí, que el médico no se escandaliza por la enfermedad, no se espanta, se ocupa de ella. Así es. Y fíjate, yo quiero enfatizar el corazón Ujú, de nuestro Señor Jesucristo, repitiendo en lo que las palabras, el versículo que dijiste de Lucas 5:32, ujú. también lo encontramos en Mateo 9:12, pero agrega algo más que quisiera mencionarlo. Dice, al oír esto, porque le preguntaron los fariseos a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y ellos le contestan, Jesús le contesta, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ujú. Dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Esta parte la tiene Mateo y esta parte no la tiene Lucas. Estoy hablando de los evangelios. ¿Y qué parte? La que acabo de leer. Misericordia. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto lo escribió, eh, este, eh, esto lo agregó Mateo. Y Mateo era uno de esos publicanos que había llamado el Señor a ser discípulo suyo. Fue uno de los 12 apóstoles, él era un publicano. Efectivamente, era un israelita que trabajaba para los romanos. Por eso el pueblo de Israel lo consideraban, los judíos lo consideraban pecador y el Señor lo visitó en su casa. Entonces por eso lo estaban criticando. Y como Mateo escribe que misericordia quiero y no sacrificio. Entonces el Señor de verdad es misericordioso para con los que le buscan, para con los que eh, reconocemos que necesitamos de Él, que somos pecadores, que somos Imperfectos, exactamente, que tenemos necesidad sí, de nuestro médico, de médicos, de nuestro Salvador, de nuestro Dios, y venimos con humildad a acercarnos a Él. efectivamente. Y como mencioné, si te sientes lejos, si crees que tus errores son una barrera insuperable, recuerda estas palabras de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5 versículo 32, que son para ti, que Él no vino por los justos, sino por los pecadores al Al arrepentimiento. arrepentimiento. Y nos encantaría saber tu opinión. ¿Alguna vez te has sentido no apto para Dios? Escríbenos en los comentarios una palabra amén. Y si este mensaje te trajo paz, activa la campanita para que recibas mensajes de esta índole 2 o 3 veces por semana. Y si este mensaje también te sirvió de algo y tienes algún familiar, un amigo, puedes compartirlo con mucho gusto, puedes compartirlo. Envíale este video, podría ser la palabra de libertad que necesita escuchar esa persona, ese familiar, ese amigo, ese pariente.
o cualquier persona que tú ya no veas en tu iglesia, que tiene tiempo, que ya no lo ves, quizás esté pasando una necesidad, o puedes escribirle, puedes compartir este Video. video, esta enseñanza. ¿Y algo más, mi amor, que quieras No, compartir? pues yo creo que sería bueno que oráramos, pero va a ser una oración de agradecimiento Sí, sí. a nuestro médico de médicos, a nuestro Salvador, al que nos perdona. Nos perdona todo. Él es misericordioso, Él es amor, Él es todo, sus grandes, ¿cómo se llaman? Los principios de Dios es misericordia, amor, piedad, piadoso, y nada de lo que hemos conocido en el mundo se parece a Él. Él nos recibe tal y como llegamos, como estemos, y créeme que no eres tú el único que llegaría así. Muchos de nosotros llegamos en peores condiciones y aquí estamos, y Él Nos restaura. nos restaura, siempre y cuando nosotros querramos ser restaurados. Amén, amén, amén. Amén. Y para terminar, dice la palabra en Primera de Pedro 5:5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Humilde es aquel que se humilla y reconoce que Sus errores, sus pecados. necesitamos a ese médico. Pues vamos a orar, inclina tu rostro y acompáñanos con estas palabras. Padre, gracias, gracias, gracias por esta palabra. Verdaderamente, Señor, reconocemos que hemos pecado, reconocemos, Señor, que alguna vez estuvimos enfermos, perdón, algunos están enfermos, algunos ya fuimos sanados. Gracias, Padre, porque tenemos al médico de médicos que está a la puerta, que en cuanto le llamemos, dice tu palabra, que Él viene, que Él abre esa puerta. Cuando te buscamos, dice también tu palabra que te encontramos, que tú siempre estás cerca del que te busca, del que te llama. Y esa promesa que tú nos das de que estarás siempre para nosotros, Señor, que tu gracia nos acompaña, que tu gracia, Señor, está sobre cada uno de nosotros, tu perdón, tu salvación, tu sanidad, Señor. Padre, no tenemos más que la palabra gracias, gratitud en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Reconocemos que te necesitamos. Nos humillamos delante de ti para que tú, Señor, puedas perdonarnos como nos has perdonado siempre. Te pedimos por aquellos, Señor, que están endurecidos su corazón y no quieren reconocer que te necesitan, que tú los llames, los atraigas a ti con cuerdas de amor. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que nos acompañen en otro tema que tengamos aquí en su canal, Conociendo la Verdad. Hasta pronto. Hasta luego. Bye. Bye, bendiciones.